El día de hoy, como cada semana, para darnos ese paseo virtual, para imaginarnos todo más allá de la historia y lo rico en paisajes de esta delegación, se encuentra con nosotros Juan Becerra Acosta. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy contento, Paola. Pues en efecto es la delegación Iztacalco, la más pequeña en extensión territorial, pero vaya que es grande en riqueza. Muchísima historia. En historia. Bueno, una historia más antigua inclusive que la de la antigua ciudad de Tenochtitlán, la gran ciudad de Tenochtitlán, y con una influencia tan determinante en el desarrollo de la Ciudad de México. Imagínate, Paola, que era su puerto de entrada. Y cuando digo puerto, pues es en sentido literal, porque por ahí entraban embarcaciones que tenían como destino la Ciudad de México, porque aunque nos parezca increíble, aunque suene rarísimo, hasta hace todavía no demasiado tiempo, aquí la comunicación era a través de la navegación y en embarcaciones. Y es que uno ve ahora la Ciudad de México con sus segundos pisos, con sus grandes avenidas, con sus edificios, y parece imposible que hayan sido lagos, hayan sido lugares en donde pues había barquitos, ¿no? Porque inclusive llegó a haber barcos de vapor. Ahora lo vamos a platicar. Pues Iztacalco era el puerto de entrada. La fisonomía de la Ciudad de México ha cambiado enormemente. Desde hace como 700 años empezó a cambiar cuando los mexicas con sus aliados empezaron a construir canales, empezaron a construir calzadas, albarradones. Un albarradón. ¿Qué es eso, un albarradón? El albarradón es una obra de ingeniería hidráulica prehispánica con la que se podía controlar los niveles de los lagos, los niveles de las aguas, y además pues no permitía que se mezclara el agua salada con el agua dulce. Y bueno, llegaron los españoles y a ellos pues poco les importó los lagos, no tenían ningún interés en mantenerlos. Y alguna razón tenían, pues ellos llegaron al Nuevo Mundo con mucho trabajo, pues no para buscar agua. Lo que querían era tierra. Imagínate, con la tierra podían construir sus edificaciones. La recompensa más importante que recibía un conquistador y posteriormente un español que venía a radicar a América, pues era la tierra. Ahí podían introducir el ganado, cosa que se complicaba enormemente en zonas lacustres. Entonces cambiaron otra vez la fisonomía de la cuenca de México. No les interesaba además los productos alimenticios que había en los lagos, los pescados les daban asco. Pedían que se los trajeran del mar, del Golfo de México, y la sal les parecía, bueno, la repudiaron por el color negro, una sal que era de enorme importancia para los antiguos mexicanos y que se procesaba precisamente en la delegación hoy Iztacalco. Yo creo que algo importante, además de la historia que estás contando, es eso, ¿no? La producción de sal que había en Iztacalco, que bueno, tiene muchísimo tiempo y abastecía gran parte de la Ciudad de México. Sí, de hecho Iztacalco significa en náhuatl en la casa de la sal, porque ahí se procesaba ya sea el tequesquite, la piedra de sal del fondo lacustre, o a través de vaporización se quitaba la sal del agua. Pero en la conquista, Iztacalco dejó de ser un productor de sal de la manera en la que era en la época prehispánica y se convirtió en una zona pues meramente agrícola debido a la riqueza de sus huertas, de sus hortalizas, pero sobre todo a que estaba muy cerca de la Ciudad de México y además conectada por el Canal de la Viga, en donde todos los días, Paola, pasaban miles y miles de canoas en dirección a y desde la Ciudad de México. Y miles, me refiero que eran como 2000 diarias. Y transportaban en estas canoas que pasaban por Iztacalco todo tipo de productos alimenticios, granos, carnes, flores, frutas y también personas. Y bueno, entonces este canal, el de la Viga, pues era una vía de acceso importantísima. Todos aquellos que quisieran comerciar tenían que pasar por ahí y había garitas. La más famosa, pues me parece que la de la Viga, que funcionaban como aduanas. En las garitas se detenían las embarcaciones, los comerciantes debían de tener, digamos, un pasaporte y ahí pagaban los impuestos correspondientes a las mercancías que introducían a la Ciudad de México y también en estas garitas se verificaba que no hubiese contrabando, ¿no? Mercancía que estaba prohibida o cuya comercialización era exclusiva de la corona española, como sucedía con el aceite de oliva o con las aceitunas. Y bueno, estas garitas complicaron enormemente la vida de los campesinos debido a que pues, era un trámite burocrático terrible que se prestaba a que se fomentara, además de la burocracia, la corrupción. Claro. Entonces, todas estas personas que comercializaban, que pasaban por Iztacalco y se detenían en la garita de la Viga, tenían
que llegara a la Ciudad de México a través de la Sequía Real, que era un pequeño canalito que salía de la viga, y con él llegaban al Zócalo, a la Plaza Mayor, en donde hoy está la calle de Corregidora. Imagínate, ahí junto a donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un lado de donde comienza Pino Suárez, ahí en el Zócalo, pues era un canal. Todavía por ahí hay un puentecito, porque se cruzaba. Y bueno, los comerciantes tenían que pagar un derecho de piso, por llamarlo de alguna manera, para poder bajar sus productos ahí en el Zócalo, que venían de Iztacalco, y los campesinos de Iztacalco pues ya no pudieron pagarlo. Oye, pero hablando precisamente de estos campesinos, ¿no les afectó el comercio que viniera de otros países en cuanto a empleo, en cuanto a las actividades que hacían o desempeñaban diariamente? Sí, y lo que más les afectó, te digo, fue esto. El pasaporte, los trámites burocráticos, porque ellos llevaban sus hortalizas, tenían un sistema económico bastante eficiente desde la época prehispánica. Cuando empezaron a tener que pagar derecho de piso, se vieron en la necesidad de aliarse con, llamémoslos, transportistas de la les época. Costaba a ellos, ¿no? Transportistas que les compraban muy baratos sus productos y que tenían buena relación con la autoridad y que los vendían caros allá en el Zócalo o que tenían, ellos mismos eran tenderos. Y desgraciadamente, Paola, los canales se fueron pudriendo. Los españoles, a diferencia de los antiguos mexicanos, no tuvieron una convivencia sana con los lagos ni con los canales y a diferencia de los mexicas que, por ejemplo, incineraban a los muertos, pues los españoles cuando no tenían dinero o no tenían ganas de gastar en un funeral, metían a su muerto en un sarcófago, en un ataúd y lo tiraban al río, lo tiraban al canal con piedras, no fuera a ser que una corriente sacara al muertito, lo levantara. Y poco a poco se fueron desgastando. La Sequía Real se convirtió, dejó de ser un canal y se convirtió en un pantano lleno de pestilencia y de enfermedades. Y por ahí de 1850, en Iztacalco, se introdujo un barco de vapor, cuyo nombre era Esperanza, y que eso otorgó a los ribereños. Eso otorgó a las personas, y poco les duró la esperanza. Inmediatamente después entró otro que se llamaba Antonio López de Santana, inclusive el mismo personaje fue a la inauguración, y poco tiempo después don Benito Juárez, transportándose en uno de estos barcos de vapor, estuvo a punto de perder la vida por ahí del 66, de 1866. Dicen que en aquel entonces don Benito Juárez se asomaba a buscar un esquite o que explotó la caldera del barco. No se sabe bien. El chiste es que salvó la vida, puesto que el barco alcanzó tierra y poco duraron ya después los canales. Se llenó de pestilencia, bajó el nivel del agua, ya no podían navegar porque se hundían en el fango y entonces Iztacalco le dio paso a la modernidad a través de la industria y bueno, se pavimentaron todos los canales y ahora son sus calles. Pues hubo mucha evolución en esta delegación y además de toda la historia que tiene, que es riquísima, yo creo que sí, nuestra responsabilidad de ciudadanos es conocerla, conocer cada rincón que nos brinda la Ciudad de México. Gracias, Juan. Estamos al pendiente de tu reportaje que nos tienes el viernes preparado de la delegación Iztacalco. Ahí nos fuimos a Iztacalco. Oigan, y antes de irnos a un corte, yo quiero pues compartir con ustedes que tenemos disponibles 10 pases dobles de regalo que se van a ir en este momento por teléfono. Justamente están apareciendo en pantalla para que se pongan en contacto con nosotros. Y le cuento que es para Música y Vida por Chapultepec. Esto se va a llevar a cabo el miércoles 17 de junio, este miércoles, en la Arena Ciudad de México a las 20:30 horas. Y nada más le cuento rápidamente que van a estar la original Banda Limón, Banda La Tracalosa de Monterrey, Marco Flores y la número 1 de Jerez y Colmillo Norteño. ¿Qué tal, La banda y música norteña estará disponible. Contáctenos para que se vayan estos pases dobles. Este es momento de ir a un corte, pero regresamos con mucho más, mi querido Juan Racón, que seguimos. Así es, tenemos